Le damos gracias a Dios por todo lo que estamos viviendo en estos días. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por mostrarnos que somos tus hijos. Ahora, vieron que las personas, los seres humanos, somos personas, seres muy complejos. ¿Sí o no? Muy complejos. Muy complejo. Varones y mujeres, los dos, muy complejo. Entonces, como es un ser tan complejo, las distintas disciplinas tratan de definir al hombre a su manera. No es lo mismo la definición que da la biología del hombre, ¿no, Gaby?, que la que da la antropología o la que da la sociología, ¿no? Cada uno parcela al hombre, recorta una parte y da una definición propia de su disciplina. Yo tomé una de tantas que existen para definir al hombre. No agota al hombre esta definición, pero sí es una parte esencial del hombre. Por definición, el hombre es un ser deseante. ¿Qué significará esto? Ser deseante. Bueno, no es muy difícil. Es un ser que tiene, ¿qué cosa? Deseos, necesidades, anhelos. Ahora, estos deseos, estas necesidades, estos anhelos, se estructuran o emergen a partir de una falta, de algo que al hombre le falta, algo que el hombre necesita. Por eso desea eso que necesita. Si ya lo tuviera, no lo desearía. Ahora, este deseo y su satisfacción, la satisfacción de este deseo que el hombre tiene, es parte de nuestra naturaleza humana y es uno de los motores que impulsan nuestras conductas. Supónganse que ahora alguno de ustedes tiene una sed bárbara, porque hace un calor bárbaro y no da más de sed. ¿Qué hace? Ese es un deseo, tiene una falta. ¿Qué le falta? Agua. Entonces, ¿qué hace? Se levanta, va hasta la cocina, agarra un vaso, toma y la necesidad fue satisfecha, ¿no? Así funciona el deseo. Impulsa nuestras conductas para que ese deseo, esa necesidad sea satisfecha, ¿sí? Fíjense lo que dice el Génesis, un texto muy conocido, pero que le vamos a dar otra mirada. Dice el Génesis en el capítulo 2, versículo 7, Dios sopló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. La palabra que se traduce como ser es nefesh. Y nefesh, yo me había anotado por algún lado acá. La definición de nefesh tiene múltiples acepciones, como muchas de las palabras de la Biblia. El traductor elige la más apropiada. Pero fíjense, nefesh, esta palabra que traducimos como ser o como persona, significa alma, ser vivo, persona, vida, pero también significa apetito o deseo. Por lo tanto, haciendo una libre traducción de la Biblia, ninguna traducción lo dice así, esto es Made in Sebastián y por favor tómenlo como viene, ¿no? En ninguna versión de la Biblia van a encontrar esta traducción, pero podríamos decir que Dios sopló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un deseante viviente, un ser deseante que tiene deseos. Ahora, ¿cuál es el deseo más grande que el hombre tiene? El deseo más grande que el hombre tiene, lo sepa o no lo sepa, repito, lo sepa o no lo sepa, es el deseo de Dios. El hombre no está completo si no tiene a Dios en su vida. El hombre no está completo si no tiene a Dios en su vida. En la Escritura encontramos múltiples versículos que hablan de ese hombre que como la sierva está buscando corrientes de aguas. Así mi alma te busca a ti, Dios mío. Montones de versículos donde el hombre plantea esta necesidad. Señor, te necesito. Señor, te deseo. Sí, tenemos muchos otros deseos, muchos otros anhelos.
humanos, necesidades, y que está muy bien tenerlas, pero el cumplimiento de esas necesidades con minúscula no planifican al hombre. ¿Está bueno tenerlas? Sí, está muy bueno, pero no planifican en su totalidad al hombre. Lo único que suple ese deseo con mayúscula, esa necesidad con mayúscula, solamente lo puede hacer Dios. Y uno de los grandes deseos del hombre, aparte de este gran deseo, es el formar una familia, el tener hijos. Dios en el libro del Génesis dice, sean fecundos y multiplíquense. Ahí está sembrando la semillita, el deseo en el hombre de ser fecundos y multiplicarse. Por lo tanto, está en el hombre este deseo de formar una familia, de ser padres, de tener hijos. Dios puso ese deseo en el hombre. ¿Para qué? Para que nos multipliquemos, para que seamos fecundos. Ahora, este deseo, como muchos deseos en la vida, implican grandes sacrificios en pos de satisfacer ese deseo. Díganme los que acá son madres o padres si no tuvieron que hacer o no tienen que hacer grandes sacrificios para criar a sus hijos. ¿Sí o no? También tienen, por supuesto, grandes satisfacciones. ¿Sí o no? Y que seguramente superan esos sacrificios. Pero verdaderamente no hay crianza de hijos, no hay un padre que no haga sacrificios por sus hijos. Ahora, fíjense lo que dice la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 4. Dios nos eligió desde antes de la creación del mundo. Y Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te amé. Es decir, que Dios, podríamos decir que nos deseó. Porque antes que ninguno de nosotros existiera, ni siquiera Adán y Eva existieran, Dios ya nos había amado con un amor eterno. ¿Pero cómo? El deseo se da en función de una falta. ¿Quiere decir que a Dios le faltaba algo? ¿Estaba incompleto Dios y por eso necesitó crearnos? No. Dios no creó al hombre por la necesidad, sino por la abundancia, por el excesivo amor que nos tiene, por ese amor eterno del que habla Jeremías. Dios creó al hombre. ¿Para qué? Para volcar sobre él ese amor infinito. Para eso fuimos creados, para que Dios vuelque en nosotros ese amor infinito, no por su necesidad. Ahora, ¿qué hace Dios? Fíjense qué maravilloso, porque el hombre tiene necesidad de Dios. Dios creó al hombre, leemos en el Génesis, con todos los bienes, era todo maravilloso, el hombre caminaba por el jardín del Edén, la mujer a su lado, pero el hombre se mandó una macana, ya todos lo conocemos, no vamos a profundizar. Y entonces ahí al hombre se le planteó una necesidad, la necesidad de la salvación de Dios. Entonces, ¿Dios qué hace? Asume como propia esa necesidad y viene a nuestro encuentro. ¿Y qué hace? Un gran sacrificio para salvarnos, para redimirnos. ¿Para qué? Para poder decir, tú eres mi hijo amado, en ti tengo puesta mi complacencia. ¿Era necesidad de Dios salvarnos? No, era necesidad nuestra, nosotros la necesitábamos. Lo que Dios hace es asumir esa necesidad y hacer un gran sacrificio para que esa necesidad que nosotros no podíamos satisfacer sea satisfecha. Miren qué grande es nuestro Dios. Ahora nosotros existimos, estamos acá sentados. Un día vinimos a la vida porque alguien alguna vez nos deseó. Sí, el primero que nos deseó fue Él, desde toda la eternidad, con un amor eterno. Pero también alguien, una mamá y un papá, nos desearon. Para que haya un hijo, tiene que haber una mamá y un papá, alguien que les dé la vida, alguien que los desee,
alguien que los cobije, que los cuide, alguien que los desee. Para que haya un padre, una madre, tiene que haber deseo de tener un hijo. Ahora, ese deseo del hombre de ser padres, como dijimos, conlleva una gran responsabilidad. Uno de los derechos fundamentales del niño es que sus necesidades, esos deseos que tiene, sean satisfechos. Por lo tanto, podemos decir que el deseo de los padres, en primer lugar, es satisfacer esos deseos de los hijos. Y en tanto que se satisfacen, también se satisfacen los nuestros. Fíjense lo que dice la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en el año 1989, al que Argentina adscribe. En un momento donde la familia está tan bastardeada, tan vapuleada, tan atacada. En el año 1989, las Naciones Unidas reconoce a la familia como grupo prioritario de la sociedad y el medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros, especialmente los niños. Esto fue en el año 1989. En la práctica, por ahí vemos otra realidad, pero la realidad es esta, que la familia cumple un rol fundamental en la crianza de los niños. La familia es promotora del desarrollo del individuo. Y sobre la familia y sobre los padres recae la responsabilidad de educar y de criar a nuestros hijos. Dentro de la familia, estos padres cumplen un rol fundamental en la crianza de los niños. Y este ser padres implica una doble función, tiene dos características. Por una parte, la función biológica, que tiene que ver con la capacidad de poder procrear, de poder traer al mundo hijos. Pero por otro lado, una función social, que tiene que ver con las capacidades para proporcionarles todo lo necesario. Ahora, nosotros creemos que porque dos personas tengan las capacidades biológicas para traer a un niño al mundo, ya tienen incluidas las capacidades sociales, es decir, estas capacidades para que el niño se desarrolle en un ambiente apropiado. Pero la realidad no es así. Tenemos casos de padres biológicos que no tienen estas competencias y entonces deciden no tener a esos hijos cuando se enteran que están por tenerlos, o que deciden darlos o abandonarlos, o que desarrollan una crianza deficiente. Tienen la función biológica, pero no han desarrollado la competencia social. Por otro lado, tenemos padres que no tienen esta competencia biológica, no pueden dar a luz hijos, pero sí tienen la competencia social, pueden adoptar un hijo y pueden criarlo de la misma manera que si fuera propio. Lo bueno es que Dios puede cambiar estas dos realidades, la biológica y la social, las dos. El otro día escuchaba un testimonio en una misa del padre Héctor, ¿lo puedo contar? Que una mujer que no podía tener hijos, era estéril, el panorama era, no iba a poder tener hijos, oraron por ella, Dios hizo un milagro y la persona quedó embarazada, la mujer quedó embarazada. Así que Dios puede cambiar esta realidad. Y si yo no me siento capacitado para tener hijos, no es que no lo pueda tener, no me siento capacitado, Dios también puede cambiar esta realidad. Ahora, estas competencias sociales propias de la paternidad se adquieren en gran medida, ¿saben cuándo? En nuestra infancia, con nuestros padres. Es decir, que aprendemos a ser padres siendo hijos. ¿Qué quiero decir? Que muchos patrones de conducta, de comportamiento, muchos esquemas se van a repetir con nuestros hijos. Conductas que nuestros padres hicieron con nosotros vamos a tener la tendencia, no quiero decir que lo hagamos, porque efectivamente no siempre sucede, pero vamos a tener la tendencia a
relacionarnos con nuestros hijos como nuestros padres se relacionaron con nosotros. Por eso la importancia de la educación de nuestros hijos. Porque no solo estamos impactando sobre ellos, sobre estos niños que están ahí sentados, sino también estamos impactando sobre sus hijos y sobre los hijos de sus hijos. Porque esos patrones de conducta que nosotros desarrollamos hoy, ellos posiblemente los desarrollen con sus hijos. Y nosotros posiblemente hemos vivido cosas buenas y cosas malas. Lo bueno de esto es que podemos transmitir lo bueno también. Todo lo que nuestros padres nos inculcaron y nos enseñaron y que hay de bueno, lo podemos transmitir a nuestros hijos. Pero también podemos transmitir lo malo. Esto que hablaba Tomás hoy, que es tan importante, el hecho de tomar la decisión de bendecir o de maldecir a nuestros hijos. Si a nosotros nos dijeron que éramos un tarado, un estúpido, que no servíamos para nada, nos creímos eso y posiblemente a nuestros hijos también le digamos lo mismo, que no va a poder, que es un tarado, que no le dan las capacidades. ¿Por qué? Porque aprendimos eso. Y entonces eso es lo que transmitimos. Ahora, entre los padres, padre y madre, cuando digo padre englobo a la totalidad de la figura parental. Papá y mamá tienen diferencias en las crianzas de sus hijos. Los que son padres pueden ver que el papá no educa al hijo igual que la mamá. ¿Es verdad? ¿O no? ¿O me equivoco? No tiene la misma forma, ¿sí? Allá Tere me dice que es verdad. Bueno, y ella es mamá de 3 hijos, así que lo debe saber, mejor que yo. Por ejemplo, el hijo viene de la escuela y dice, está mamá y papá. Mamá, papis, me encontré con la vecina, esa que se mudó hace como 10 años a Florencio Varela. Me la crucé en la otra cuadra. El papá, ¿qué dice? Ah, mira. La mamá, che, ¿y está muy vieja? ¿Tiene más arrugas que yo? Porque más o menos andamos en la misma edad. ¿Cómo estaba vestida? ¿Se le cae el pelo? No se vendrá a vivir acá de vuelta, ¿no? Porque acá en el barrio nadie la quería. La verdad, no la queremos. Che, y contame más, ¿sigue casada? Porque con el marido no andaba muy bien. No quiero decir que la mujer sea más chismosa, qué sé yo. Es un ejemplo nada más. Por ahí el padre después va y le dice, che, eso que te preguntaba tu mamá, ¿no? Es un ejemplo nada más. No quiero meter el dedo en la llaga, ¿no? Pero es distinto. Fíjense en un ejemplo tan claro, ¿no? El padre, porque ni se acuerda quién era la vecina, posiblemente. Ni se acuerda. Entonces, ¿qué le va a preguntar si se le caía el pelo si no se acuerda quién era? Bueno, lo cierto es que madres y padres no crían a sus hijos de la misma manera. Las madres tienen mayor sensibilidad, tienen una relación con sus hijos más emocional e intuitiva, producto de esa relación tan íntima que tuvieron durante 9 meses en su seno. No es la misma conexión que tiene una madre con su hijo que la que puede tener un padre. El nene llora y la madre ya sabe qué le pasa, ¿no? Y por ahí el papá está todavía buscando la aspirina, cuando la madre ya le dio la aspirina, lo bañó, lo acostó y llamó al médico, ¿no? Porque es diferente. En cambio el padre es más lógico y racional, lo analiza todo, ¿no? El nene está llorando, bien, está llorando de acá, está mirando de acá para allá, ¿qué hay allá? A ver, hay un cartel negro, o sea que el negro puede ser que no le guste, ¿no? Analiza todo, es más lógico y racional. Acá yo para darle un poco al gremio también. Y está asociado a la figura de sustentador, de ejemplo de vida. Acá al padre le toca la función de hacer que los valores sociales y familiares, culturales, se cumplan en el hijo. Es el representante de la ley. Yo cuando era chico y me mandaba una macana y estaba mi mamá me gritaba y qué sé yo, viste que las madres son más espamentosas, ¿no? Y entonces me acuerdo, voy a contar una anécdota que era bastante graciosa. Ella, está mi hermana Laura por acá que me hace atestiguar, hacía así, ¿no? Con la chancleta. Tuc, tuc, se levantaba y entonces yo estaba allá y me decía, pasá para allá. Y yo, no quiero pasar para allá. Pasá para allá. No sé por qué no era más fácil ir hasta allá, ¿no? Entonces nosotros pasábamos así.
porque sabíamos que el chirlo era ahí. Entonces pasábamos así y ella nos hacía así. Eso era doloroso no el chancletazo, sino el hecho de todo el teatro, ¿no? Pasar para allá. Ahora, después del chirlo, con la chinela, te decía, y ahora cuando venga tu padre, vas a ver. Eso era terrible. Eso era terrible. ¿Por qué? Porque el padre era el que ponía disciplina. Y por ahí venía mi viejo y mi mamá le llenaba la cabeza, no sabes lo que hizo, porque... Y entonces mi papá lo único que hacía era, me miraba así, ¿por qué lo hiciste? No me decía nada, no me hacía toda la escena, todo el coso, ahí vemos la diferencia, ¿no? Pero era terrible que él se enterara que yo había fallado en algo. A mi vieja estábamos todo el día juntos y era como más... Pero que él se enterara, que a él le dijeran lo que yo había hecho, para mí era terrible. Figura de la ley, de la autoridad. La madre tiende a controlarlo todo, ¿no? Sabe cuáles son sus amigos, qué ropa se va a poner mañana, ¿no? ¿Por qué no llevas un abrigo? ¿Por qué no te cambias los zapatos que no te combina con el coso? ¿A qué hora vas a venir? ¿No? Lo controla todo. En cambio, el padre es más arriesgado y tiende a ampliar el horizonte de los hijos. Es decir, les da más autonomía, tiende a darle más autonomía. Por lo general, la primera vez que los niños hacen algo nuevo, ocurre a instancias del padre, ¿no? Porque la madre es más protectora. No, a ver si se cae, no, a ver si... Y el padre tiende a darle más autonomía. Bueno, como estos rasgos, no me quiero ampliar mucho, hay muchas diferencias entre madres y padres. No quiero decir que unas sean mejores que las otras. Tampoco quiero decir que sean opuestas, que lo que hace la mamá se opone a lo que hace el papá, sino que son complementarias. Se complementan. No está bueno que al niño lo controlen en todo, le digan qué se tiene que poner y qué sé yo, y tampoco está bueno que al niño le den toda la libertad del mundo. Por eso uno tiende a tenerlo más controladito y el otro a darle más libertad. Y en esa combinación, la crianza del niño se da de una manera saludable. Ahora, lo importante en esto, de la crianza de los niños, es no deslindar responsabilidades. No decir, bueno, el nene se hizo popó, cambialo, porque es una función materna, ¿no? O el niño necesita que lo apapachen un poco, bueno, que vaya con la mamá, porque es una función materna. O necesita ponerle límites, bueno, que vaya con el papá cuando no está y el papá se fue de viaje y vuelve dentro de una semana. Ahora cuando venga tu papá dentro de una semana vas a ver lo que te pasa. No. ¿Por qué? Porque estas características sobresalen en unos y otros, pero no son exclusivas. Es decir, estas funciones que predominan en la madre también están en el padre. El padre también le puede dar cariño al hijo, el padre también lo puede proteger, cobijar, darle un abrazo, y de hecho lo hacen. Simplemente son predominantes en uno u otro sexo, ¿no? En uno u otro progenitor. Y también es importante aceptar las diferencias sin culpar al otro. Esto que les decía, no hay una función mejor que la otra. No es mejor el papá que la mamá. Son complementarios. Entonces, si yo no estoy de acuerdo en lo que está haciendo la mamá, no la voy a culpar a ella por cómo lo está haciendo, sino que voy a aceptar y de última trataremos de conciliar. Ahora, las funciones de estos padres con sus características no se reduce a la provisión física de las necesidades materiales, ¿no? De la comida, del techo. También tienen la obligación moral de cubrir sus necesidades emocionales, espirituales e intelectuales. Corresponde a los padres darle amor a los hijos, darles protección, cuidado, estimularlos en los progresos, comprenderlos, respetarlos en sus decisiones, en su subjetividad. A veces queremos que sean como nosotros somos y ellos en realidad son una persona diferente, entonces tenemos que respetarlos, motivarlos al cambio, pero acompañándolos en ese cambio, no dejándolos solos, ¿no? También establecer el control, la disciplina. Ellos en algún momento van a tener su propia disciplina, pero nadie puede generar una disciplina propia, interior, si antes no tuvo una disciplina externa, alguien que lo disciplinó. Por lo tanto, es importante la disciplina,
para que el chico cuando crezca tenga su propia disciplina. Y también promover valores, hábitos, conductas saludables, transmitirles nuestras creencias como cristianos. Y esto es muy importante. Quizás en casa nosotros venimos a la iglesia, como decía Ezequiel, capaz que los chicos se quedaron en casa, y entonces cantamos, alabamos, adoramos a Dios, y nos vamos para casa, y eso que nosotros recibimos no se lo transmitimos a nuestros hijos, que quizás no los trajimos. Para la próxima tráigalos. Pero en este quizás no lo trajimos. Entonces de Dios no se habla. Que Él cuando sea grande, yo soy cristiano, pero que Él cuando sea grande elija lo que quiera hacer. No. Si uno tiene una verdadera convicción, si uno cree que este camino es el mejor camino que uno le puede dar a sus hijos, entonces déselo, no se lo guarde. Invierta tiempo en sus hijos en este aspecto. Ore con ellos. Si ellos tienen una dificultad, enséñele de dónde puede venir el auxilio. Enséñele a acudir a Dios en sus dificultades. Es muy importante que desde chiquitos nosotros enseñemos a nuestros hijos a vivir el camino de la fe. Fíjense lo que dice el libro de los Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Y esto, si quiere, lo puede hacer un banner no tan grande como ese, pero más chiquito, y lo pega en la heladera. Va a ser de mucha utilidad. Dice, inicia al niño en el camino que debe seguir, y ni siquiera en su vejez se apartará de él. Amén, sí. Si yo inicio al niño en un camino de fe, en un camino de creencia en Dios, en un camino de bien, ni siquiera en su vejez se apartará de él. Quizás nosotros ya no estemos más acá, Él esté, porque Él va a vivir más que nosotros seguramente. Y ni siquiera ahí se va a olvidar de eso que aprendió en su niñez. Y también le va a poder enseñar a sus hijos, porque como a ser padre se aprende siendo hijos. Entonces también, como él va a estar robustecido en la fe, le va a poder enseñar a sus hijos, y esos hijos a sus hijos, y a sus hijos, y a sus hijos. ¿Se da cuenta el impacto que podemos tener? ¿Se dan cuenta el impacto que podemos tener? ¿Se dan cuenta el impacto que podemos tener? Lo que nosotros enseñamos no queda en ese hijo, se transmite de generación en generación. También es importante que tengamos una buena comunicación con nuestros hijos, que seamos claros en las pautas. A veces los chicos no saben qué hacer porque no somos claros en lo que queremos que hagan. Entonces terminan haciendo al revés de lo que queremos, pero nunca le dijimos que queríamos eso. Entonces, ¿cómo lo van a saber si nunca se lo dijimos? Entonces, hijo, yo quiero que hagas esto. Ya lo sabe. No lo hace, bueno, después habrá que correctivo. Pero ya lo sabe. Tuvo una comunicación clara. Y en esto es importante que el matrimonio se ponga de acuerdo en lo que quiere. Porque por ahí el pibe va y le dice a la madre, mamá, ¿puedo ir a la casa de fulanito? Bueno, anda. Y el padre, no vayas. ¿Y el pibe qué hace? Si va, desobedeció a la madre. Y si no va, desobedeció al padre. Entonces, primero se tienen que poner de acuerdo los padres para después bajarle línea al pibe de lo que tiene que hacer. Si no, no sabe para qué lado agarrar. Y esto parece una pavada, pero no lo es. Porque los chicos están dando vuelta de acá para allá en una encrucijada de la que no pueden salir, porque sus dos referentes le dijeron cosas opuestas y no puede hacer las dos cosas. Y esto se maximiza cuando la familia no está unida, cuando hay padres separados, donde quizás las decisiones que tomemos sobre nuestros hijos, y disculpen si digo esto, pero es importante, las decisiones que tomamos sobre nuestros hijos no están basadas en lo que queremos nosotros de nuestros hijos, sino en hacerle la contra al otro.
en llevarle la contra. Entonces, si ella dijo que sí, yo digo que no. Si ella dijo que no, yo digo que sí. No porque sea un bien para el hijo, no porque sea lo mejor para él, sino porque me importa nada más estropearle la vida a la otra persona, amargarla, que lleve una vida. Pero la felicidad de mi hijo, ¿dónde está? Y entonces están ahí, en un tire y afloje. Uno le dice que sí, el otro le dice que no. Ni hablar cuando ya hay otros metidos en el medio. Y entonces el pibe vive con uno de sus padres biológicos y con otro que apareció cuando él tenía 10 años, que encima decide sobre él y que toma decisiones que por ahí no son las mejores y ni tampoco le importan. Entonces es cosa seria, es cosa de realmente de vida o muerte, porque nos estamos jugando la felicidad de nuestros hijos. Yo no estoy juzgando, no estoy culpando. Realmente hay realidades que superan nuestras debilidades humanas y realmente podemos separarnos, podemos volvernos a casar, porque, bueno, hay realidades que superan nuestras debilidades humanas, pero no toquemos a nuestros hijos. Que nuestros hijos sean un tesoro invaluable en quien nosotros, como Dios, tengamos puesta nuestra predilección. Porque así como Dios tiene puesta sobre nosotros su predilección, nosotros también tenemos que tener puesta en ellos su predilección, nuestra predilección. ¿Y qué significa predilección? Alegría, felicidad, dicha, contento, gozo, júbilo, placer, delicia, gusto, agrado, satisfacción, deleite. Cuando Dios dice, tú eres mi hijo amado, y completamos el versículo, en quien tengo puesta mi complacencia, mi predilección, Dios nos está diciendo todo esto. Yo te veo a vos y me derrito, se me caen las babas, salto de contento. Eso está diciendo Dios cuando dice que sobre ti tengo puesta toda mi complacencia. Nuestra paternidad es hecha a imagen y semejanza de Dios. Cuando nosotros vemos a nuestros hijos, a esos hijos amados, también nos tenemos que derretir. También ahí tiene que estar puesta nuestra complacencia. Ahora, muchas veces en los hogares no ocurren estas cosas. En nuestros hogares de origen quizás no ocurrieron estas cosas y quizás sin darnos cuenta estamos transmitiendo estas cosas a nuestros hijos. Palabras negativas, como decía Tomás, y no lo voy a hablar porque Tomás ya lo habló muy bien, y no tenemos que hablar palabras negativas a nuestros hijos. Tienen un impacto terrible en sus vidas. Insultos, gestos, a veces no decimos nada, pero con el gesto lo decimos todo. Malas decisiones que tomamos sobre ellos, fundados sobre intereses propios o ajenos, no importa. No dedicarles tiempo, malos ejemplos, minimizar sus problemas, no respetarlos, no tratarlos con cariño, como ellos se merecen, como nuestros hijos. Y entonces después crecen, se hacen grandes, y entonces le decimos, no sé a quién habrá salido con ese carácter de, ¿no? Y bueno, ¿y qué le enseñé yo durante su niñez? Si cada vez que me contaba algo le ponía una cara larga hasta allá, le decía que no iba a poder, le decía que era un inútil. Y bueno, cuando es grande se va a comportar de esa manera. Y yo voy a pretender que a mí me trate con amabilidad, que tenga carita linda, que me hable con autoridad, porque soy la autoridad, soy su padre. Pero no se la enseñé a respetar. Es muy importante. ¿Y qué tenemos que hacer con esto? Si ya ocurrió, bueno, pedirles perdón. No todo está perdido. No todo está perdido. Pedirles perdón. Que Dios nos traiga a memoria aquellas cosas en las que nos equivocamos. Y no se trata de que uno se vaya de acá con más culpa de la que entró. Al contrario. Uno reconoce, en 1997 me acuerdo que a mi hijo le dije una cosa y claro, le debe haber molestado. Y el pibe ya es, como dijo Tomás, peludo, qué sé yo. Anda y pedile perdón. Si Dios te lo mostró, anda y pedile perdón. Sé corajudo. Porque la fe se trata también de ser corajudo. De si Dios te muestra algo, no guardártelo, no hacértelo oso. Andá y pedile perdón. Y si es chiquitito así, también andá y pedile perdón. Y también perdonar a nuestros hijos cuando no cumplieron nuestras expectativas. Porque a veces ellos hacen cosas contrarias, porque son otras personas. Quizás no les enseñamos lo correcto y entonces por eso lo hacen. Bueno, perdonarlos. Yo, hijo, te perdono.
Y esta forma en la que estamos siendo criados, bueno, yo ya fui criado hace bastante, pero en la forma en que fuimos criados y que criamos a nuestros hijos, constituyen nuestra identidad. Eso que nuestras personas significativas, especialmente nuestros padres, pero también nuestros abuelos, nuestros tíos, las personas que están al cuidado del niño, son un referente muy importante para él. Entonces, todo lo que digan esas personas de él va a ser muy importante para él y él se lo va a creer. Y entonces la persona que sea grande va a ser esa persona que los padres dijeron que era. Si dijeron sos un estúpido, bueno, sí, se lo va a creer y se va a comportar de esa manera. Por eso la importancia de hablar palabras positivas para nuestros hijos. Y también la importancia, y esto parece una obviedad, del ejemplo con la transmisión de los valores, de las creencias. Si yo digo A, pero hago B, el nene va a hacer B. Y cuando yo le diga, ¿por qué no hiciste A? ¿Sabes lo que me va a decir? Porque vos hiciste B. Y yo quiero ser como vos, papá. Y ahí uno se tiene que morder la lengua. No le puede decir nada. Y si le dice... Porque los padres son personas muy importantes para sus hijos, son referentes. Y Albert Bandura, que era un psicólogo, habló de un aprendizaje, un tipo de aprendizaje al que él llamó aprendizaje vicario o social. Y dice que gran parte del aprendizaje de las personas se da a través de la imitación de modelos. Yo me puedo leer todo un libro de cómo vivir, pero seguramente de ahí saque un renglón. Ahora, voy a vivir como viven los que están alrededor mío. ¿Por qué? Porque yo voy a tratar de copiar sus actitudes, por lo general de las personas que me importan, ¿no? Mi papá me importa, entonces de la manera que él se comporte, yo también me voy a comportar, porque creo que esa es la mejor manera. Así que nosotros aprendemos de esa manera, no solo los niños, todos. Fíjense, no sé, ponele, mañana Josefina dice, ay, me gustaría aprender a tejer crochet. Entonces Dani le dice, ¿por qué no te miras un tutorial en YouTube? ¿Qué está haciendo Josefina? Aprendizaje vicario. Mira cómo otro teje al crochet y entonces ella termina tejiendo al crochet, ¿no? En todos los estratos de la vida aprendemos de esta manera, pero los niños más todavía. Entonces la importancia de ser modelos. Este psicólogo hizo un experimento. Puso chicos de 24 chicos y chicas y 24 chicos y chicas por otro lado y encerró en una habitación a los que ellos podían mirar a una persona con un muñeco. En esta habitación la persona agarraba el muñeco y lo amacaba, lo acurrucaba, hacía cosas buenas con ese muñeco y el de este lado, entonces esos 24 miraban solo a este. Los de este lado, que solo miraban a este, golpeaba al muñeco y agarraba palos, agarraba... Después encerraron a los nenes individualmente, uno en cada habitación, con un muñeco. Y cada uno imitaba la conducta que había visto. Los de este lado amacaban al nene, jugaban, y los de este lado lo golpeaban. Lo que nosotros hacemos también tiene un impacto terrible sobre nuestros hijos. Y eso es lo que ellos van a aprender a hacer. El otro día fui a un restaurante donde había un sector, vieron que ya no se usan más los sectores de fumadores, pero en este era como una terraza semicubierta que tenía descubierto un tantito así, o sea que los que estaban ahí fumando, bueno, se tragaban todo el humo. Y había un matrimonio con 3 criaturas, una así y una así. O sea que tendrían, no sé, 3, 7 y 10. Todos fumando. Todas las personas que estaban ahí fumando. Sus padres fumando. Ellos fumando. No activamente, pero sí aspirando todo ese humo. Y entonces salieron recontentos los padres con... Ahora, ¿qué pasa cuando ese nenito, que ahora es así, sea así y venga con un cigarrillo a casa? ¿Qué autoridad puede tener ese padre para decirle, no, el cigarrillo es malísimo, trae cáncer, no sabés todo lo que te puede pasar? Si cuando tenía 3 años lo llevó a un comer, y no me quiero imaginar en la casa. Entonces, el ejemplo, dar el ejemplo con nuestras conductas a nuestros hijos,
para que ellos después se comporten de esa manera. Y la carta a Tito, en su capítulo 2, versículos 6 y 8 dice: exhorta también a los jóvenes a ser moderados en todo, dándoles tú mismo ejemplo de buena conducta. ¿Qué cosa? Ejemplo de buena conducta. En lo que se refiere a la pureza de doctrina, a la dignidad, a la enseñanza correcta e inobjetable. Ser nosotros mismos, con nuestra vida, con nuestras actitudes, ejemplo de buena conducta. Ellos nos están mirando todo el tiempo lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, todo el tiempo. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Y nuestra paternidad, nuestra maternidad, también es imagen y semejanza de Dios. Dios es nuestro Padre. Y esa paternidad de Dios incluye tanto atributos paternos como atributos maternos. Y nuestra paternidad, nuestra maternidad tienen que ser reflejo de esa paternidad divina. Las características paternas es más fácil verlas porque Jesús nos lo reveló de ese modo, como nuestro Padre. Y entonces lo vemos estableciendo leyes, límites, sobre todo en el Antiguo Testamento, corrigiendo. También cuando Jesús dice: no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber. Si Dios le da alimento a los pájaros y viste a los lirios del campo, ¿cuánto más le dará a ustedes? ¿No? Esa figura de padre proveedor. Pero también, como un niño es consolado por su madre, así Dios también nos consuela a nosotros. Si una madre se olvidara de su criatura, yo no me olvidaré de ustedes. Como uno es consolado por su madre, así yo los consolaré a ustedes. Características maternas y paternas de un Dios que nos amó con un amor eterno. Y para que nosotros podamos ejercer esa paternidad, esa maternidad conforme a la imagen y semejanza de Dios, tenemos que primero experimentar esa paternidad de Dios, sentirnos hijos. Como decía Daniel, no somos huérfanos, sentirnos hijos e hijas de Dios, experimentar su amor, que Él tiene puesta sobre nosotros toda su predilección. Y entonces de esa manera podremos nosotros ejercer de una manera plena, eficiente, la paternidad con nuestros hijos. Hoy Daniel nos hablaba de la parábola del hijo pródigo. Y nos hablaba del hijo mayor. Yo simplemente quiero decir una cosita nada más. Este hijo pródigo que se fue, despilfarró todo. Este hijo mayor que es duro con este hijo que vuelve, duro también con el padre porque le reprocha. Yo creo que esto sucedió, sobre todo en el hijo pródigo cuando quiere volver, ¿no? Y dice: le pediré a mi padre que me trate como uno de sus jornaleros, porque sabía que había metido la pata hasta acá. Entonces consideraba que ya no podía tratar a su padre como aquel padre que era, y le pidió que lo tratara como a un jornalero. El hijo mayor, que creía que había hecho siempre todo lo correcto y por eso merecía el amor del padre más que el hijo. ¿Saben lo que pasaba con el hijo mayor y con el hijo menor? No conocían al padre. No conocían el amor que el padre les tenía. El menor creía que con sus actitudes ya no era merecedor de ese amor. Y el mayor creía que por todo lo que había hecho, él merecía todo el amor. La cuestión es que no es por lo que hacemos mal, ni es por lo que hacemos bien, que Dios nos ama. Dios nos ama porque Él quiso, porque su naturaleza es amar. Y nos amó con un amor eterno. Y sobre nosotros tiene puesta
toda su complacencia. No voy a hablar más porque queremos orar. Y queremos orar como familias. Y acá veo el 98% adultos. Y eso que nos cansamos de decir que traigan. ¿Dónde están los pibes? Vayan a buscarlos rápidamente. Yo quiero que los vayan a buscar. Vamos a cantar una canción, si podemos algo para eso, y vamos a orar. ¿Qué vamos a hacer? Vayan a buscarlos. Los que están acá los felicito por quedarse. Realmente los felicito, y los que están por allá, vayan a buscarlos y ténganlos con ustedes. Queremos orar como familia. Queremos bendecir a la familia. Tenga a sus hijos cerca. Y cuando vengan, abrácelos. Deles un beso como hace años que no le da. Demuéstrele el amor. Dígale, Señor, hijo, te amo. Me alegro de que hayas venido. Hace media hora que no te veo y no sabes cómo te extrañé. Dígale todo eso a su hijo ahora cuando venga. ¿Quién sabe por dónde andará? Cantamos. Si el niño ya está crecidito también, a todos los hijos creciditos que tienen a sus papás acá, vayan ahora con ellos. Y los que están acá, que quizás no vinieron con sus padres, vayan con aquellos que los trajeron, con su abuelo, con su tío. Aproveche para abrazarlo, para besarlo. Están así como sentados, como, ¿no? Abrácelo, ponga su mano en la cabeza, dígale cuánto lo quiere, cuánto lo ama, cuánto lo extraña. Demuéstrele cuánto siente por él. Señor, te damos gracias por todas estas familias que están acá reunidas, Señor. Señor, te damos gracias por ellos, Señor. Te pedimos que ahora vos bendigas a estas familias,
que están acá, Señor. Que bendigas a estas madres, a estos padres, Señor, a estos hijos, Señor, abuelos, nietos. Señor, bendecí a estas familias. Nosotros ahora sobre ellos soltamos palabras de bendición, Señor. Palabras de prosperidad, palabras de amor. Señor, sobre ellos nosotros declaramos que esta familia es tu hija amada. En esta familia vos tenés puesta tu complacencia. En esta familia vos te alegrás, te regocijás. No importa sus defectos, no importa si se equivocaron. Esta familia es tu predilecta. Vos te compadecés de ellos, te complacés, los amás con un amor eterno. Señor, que ellos puedan experimentar ahora tu amor. Señor, ese amor de padre, ese amor de madre, Señor, que vos tenés para cada uno de nosotros. Señor, como decíamos hoy, quizás nuestros padres nos han abandonado, Señor, o no lo hicieron realmente, pero quizás nosotros nos sentimos abandonados por ellos. Señor, restaurá esas relaciones rotas, Señor. Restaurá, Señor, aquellas veces que nuestros padres, Señor, no cumplieron con nuestras expectativas, Señor. Restaurá, Señor, esas relaciones. Nosotros ahora, Señor, los perdonamos, Señor. Los perdonamos, Señor. Restaurá todas las relaciones rotas, Señor, entre padres e hijos. Señor, así como nosotros, nuestra relación con vos estaba rota, Señor. Pero vos diste tu vida por nosotros, Señor. Derramaste hasta la última gota de tu sangre, Señor, por nosotros, por cada uno. Señor, ahora esa sangre la aplicamos sobre cada familia, Señor. Sobre sus hijos, sobre sus relaciones, Señor. Saná cada relación, Señor. Cada sentimiento de abandono, Señor. Cada vez que nos defraudaron como padres, Señor. Señor, saná las relaciones de padres con hijos, Señor. Oh, Padre Santo, te damos gracias porque vos sos nuestro Padre. Y ahí cuando estábamos solos y creíamos que nadie nos quería, Señor, ahí vos estabas con nosotros. Como decía hoy el obispo, sosteniéndonos con tu mano, Señor, no dejándonos caer, Señor. Oh, Padre Santo, restaura ahora, Señor, nuestras relaciones. Padre Santo, hace una obra poderosa sobre nuestras vidas, Señor. Quita toda orfandad de nuestras vidas, Señor. Todo sentimiento de fracaso como padres y como madres. El sentimiento de no pudimos hacerlo, Señor. Quítalo ahora, Señor, y cambialo, Señor. Que cambie esa realidad y que a partir de ahora podamos ser, Señor, padres que amemos a nuestros hijos como vos, Señor, nos amaste a nosotros. Como vos lo hiciste con nosotros, Señor. Danos una nueva forma, Señor. Enséñanos. Oh, bendito seas, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Porque sos un Dios grande, un Dios poderoso. Oh, bendito seas, Señor. Te adoramos, te bendecimos. Comience a adorar a Dios. Comience a bendecir a sus hijos. Imponga las manos sobre sus cabezas y pida la bendición de Dios para ellos. Y Dios los va a bendecir. Dios los va a restaurar. Dios los va a sanar. Créalo, porque Dios lo hace. Dios es un Dios de poder. Créalo. Ahí donde usted cree que está todo perdido, Dios ve una oportunidad. Una oportunidad. Oh, Jarabaramaya, Shirisandaraya, Jiribaya, Yasharabaramaya, Yarara, Ababarandaraya, Sharabaya, Yajarabaya, Shararara, Undarabaramaya, Yajarabaya, Shararara, Ababarandaraya, Yashararara, Ababarandaraya, Yajararara. Alabe a Dios, alabe a Dios. Te alabo, Señor, te bendigo.
Te doy gracias, Señor, por este hijo que me diste, por esta hija. Es un tesoro en mis manos que vos has puesto, Señor. Enseñame a educarlo en tus caminos, Señor. Y ni aún cuando sea viejito, Señor, que yo ya no esté, no se olvidará de ellos. Porque he sembrado una semilla incorruptible en sus corazones que perdurará de generación en generación. Y yo ya estaré cantando, Señor, tus alabanzas eternas. Y mis hijos y mis nietos y los hijos de mis nietos seguirán anunciando tu nombre por todas las generaciones. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Te ensalzamos, Señor, y te damos gracias. Bendito y alabado seas, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias por tu sangre, Señor. Gracias, 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 Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Sobre nosotros. No se distraiga, siga orando, siga orando, siga orando al Señor. Siga presentándose delante de Dios con su familia. Siga presentándose con sus hijos. Bendígalos, bendígalos, bendígalos. En el nombre de Jesús, salga de este lugar toda condenación y toda culpa. Toda atadura de culpa en el nombre de Jesús sea rota en este día. Señor, danos la gracia de levantarnos y comenzar de nuevo. Danos la unción y la fuerza para vivir, Señor, y emprender el camino nuevamente. En el nombre poderoso de Jesús. Nos abrimos a ti, Espíritu Santo, Creador. Ven y crea en nosotros un corazón puro, Señor. Ven y crea en nosotros
el equilibrio para ser buenos padres, buenas madres, como tú lo has sido con nosotros y lo eres. Impártenos la gracia, Señor, sobrenatural, de además de ser padres, ser líderes espirituales para nuestros hijos, ser faros, ser luces, ser antorcha para aquellos que nos están mirando. Señor, danos la gracia de dejar una herencia espiritual para nuestros hijos, una herencia que venga de ti, de poder y de gloria, de unción, para que ellos puedan caminar en tus caminos. Y como dijo el obispo hoy, y tomo esa palabra de tu apóstol, para que ellos sean líderes de Jesús. Hacé de nosotros y de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos líderes para Jesús. Te alabamos y te bendecimos en esta tarde, en esta mañana, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Gracias, Señor. Mire, desátese de la tristeza, de la frustración. Comience a darle gracias por lo que Él va a hacer. Gracias, Señor. Gracias por lo que vas a hacer en nuestra familia. Gracias por los días que vendrán, Señor. Gracias porque tú traerás transformación a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque vamos a recibir de tu parte milagros. Porque nosotros mismos nos transformaremos en un milagro viviente, Señor. Señor, y sánanos aún de sentirnos despreciables. Porque aunque tu padre y tu madre te dejaran, yo no te dejaré, dice el Señor. Amén. Yo no te dejaré. Gracias, Señor, gracias. Yo no te dejaré. Yo no te dejaré. Yo no te dejaré. Cuando Ezequiel oró por mí hoy, recordó una palabra que el Señor me dijo, que siempre recuerdo. En el peor momento de mi vida, hace muchos años atrás, a punto de dejar todas las cosas, hice una oración que para mí va a ser la última. Señor, vos te equivocaste conmigo. ¿Por qué no elegiste a mi hermano o a mi hermana? Vos te equivocaste. Vos te equivocaste. Así que yo voy a dejar ahora el camino del Señor. Y al día siguiente me llama una amiga de Buenos Aires, una mujer de oración, y me dice: Daniel, te llamo para decirte que estaba orando, y estaba orando por vos, y Dios me trajo esta palabra a mi corazón, y te la quiero decir. Y la frase era la siguiente: decile a Daniel que yo no me equivoqué cuando lo elegí. Decile a Daniel que yo no me equivoqué. Y era la respuesta a las palabras que yo había dicho en mi habitación, donde solo Dios las escuchaba. Hoy comparto con vos esa palabra. Dios no se equivocó cuando te eligió.